Buenos días a todas y a todos y gracias por acudir a este acto. A veces da la sensación que aceptamos vivir pensando que la pobreza, la desigualdad y la penuria son problemas que afectan solamente a grupos de personas que nada tienen que ver con nosotros, que son problemas y situaciones que vemos en televisión y en otros medios de comunicación, o que son problemas lejanos y mientras nosotros vivamos en eso que se ha dado en llamar zona de confort, lo demás no tiene importancia. No estaría de más que de vez en cuando sacrificásemos esa soberana tranquilidad y reflexionemos un poco sobre este intranquilo mundo donde las desigualdades sociales están al orden del día. Los derechos humanos no son exclusivamente un problema teórico o académico, se revelan como constitutivos del espacio democrático de la sociedad y deben, sin lugar a dudas, inspirar la práctica política. Son unos derechos que significan, ante todo, protección a las personas ante dramas como la desaparición, la tortura o el asesinato. Todas ellas acciones que, por cierto, solo el ser humano ha podido desarrollar. Los derechos que derivan de las normas del derecho positivo no se identifican con los derechos humanos, sino que la mayoría de las veces son una consagración o reconocimiento de los mismos. Por eso es necesario reclamar en muchas ocasiones el respeto de los derechos humanos frente a sistemas jurídicos que no los reconocen y hacerlo precisamente porque no los reconocen. En este punto me gustaría hacer una reflexión. Estoy convencido de que la violación de los derechos humanos solo la pueden hacer los Estados. Y pongo ejemplos. No es lo mismo que un policía agreda a una persona que una persona agreda a un policía. Ambos actos son, por supuesto, condenables, pero en el segundo caso se trata de un acto criminal que conllevaría el arresto de la persona y su sometimiento a un juicio justo, donde recibiría su pena según las leyes del Estado de Derecho. En cambio, en el primer caso es el Estado, a través de su agente, cuya razón de ser es precisamente proteger los derechos humanos de los ciudadanos, quien estaría cometiendo una violación de esos derechos, una violación que ataca el mismo Estado de Derecho en sus fundamentos. Con esto quiero decir que solo es posible abordar la dimensión de los derechos humanos en el marco de las complejas relaciones que se establecen entre el sujeto y el poder. Los derechos humanos, que son absolutamente necesarios para luchar contra la opresión, han marcado, no cabe duda, una fuerte impronta en el devenir de la historia reciente de la humanidad. Sin embargo, su vigencia, sostenida trabajosamente en el ámbito de lo público, no ha dejado de ser una deuda social pendiente en muchos países. A veces deberíamos detenernos y pensar cuál es nuestra posición y nuestra actitud ante la transgresión de los derechos humanos por parte de estados represivos, totalitarios y dictatoriales, ante la malversación de esos derechos en provecho de un proyecto político que pretende la legitimidad de sus procedimientos. Lo que es seguro es que los derechos humanos son principios generadores de democracia, unos principios que son anulados en el modelo de sociedad totalitaria. Luchar por su reconocimiento en este tipo de sociedades siempre es peligroso, pues significa atacar el fundamento político de su sistema, y si no, que se lo digan a nuestra invitada. La democracia es hoy en día el único sistema político basado en un respeto irrestricto a los derechos humanos. Si no es así, no es democracia, o lo que es lo mismo. Cualquier Estado donde no se respeten los derechos humanos no puede considerarse en ningún caso una democracia. Debemos ser conscientes que la democracia es algo más que elegir gobernantes, es una forma de vivir en sociedad y de relacionarse con el Estado. La convivencia democrática implica desterrar las violaciones de los derechos humanos y la violencia como forma de acción política. Los derechos humanos son, en fin, derechos que tienen como titulares a todas las mujeres y a todos los hombres, a todos sin excepción. Su posesión no puede ser restringida a subclases de individuos humanos. Son la condición necesaria e indispensable para que todo ser humano pueda desenvolverse igualitariamente. Su negación o desconocimiento acarrearía una limitación inadmisible al titular del derecho para desenvolverse en la sociedad en la que vive.
Como diría Nelson Mandela, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Son, por lo tanto, los derechos humanos atributos inherentes a los humanos y, como tales, están ligados al concepto de persona y de dignidad humana. Siempre que algún derecho humano sea conculcado o limitado, vida, salud, educación, libertad personal, libertad de expresión, el hombre sufrirá en su dignidad. Dicho esto, me van a permitir unas breves palabras sobre nuestra invitada, Masouda Koehistani, a quien es un privilegio tener hoy aquí en la Junta General del Principado. Tomaré para ello como punto de partida una cita de Arundhati Roy, una autora india, quien dijo: una lucha política en donde las mujeres no ocupen el núcleo, la parte de arriba, la parte de abajo y el interior, no es en absoluto una lucha. Esto viene a afirmar algo que siempre pensé: los cambios, los avances, el progreso de una sociedad nunca llegarán si no es de la mano de las mujeres. Hoy tenemos aquí un claro ejemplo. Esta mujer afgana, luchadora, tenaz, activista por los derechos humanos de las mujeres de su país. Una mujer que tuvo que huir de Afganistán tras el regreso de los talibanes porque, como ella dijo en una ocasión, la perspectiva que tienen los talibanes es que las mujeres deben permanecer en sus casas o bajo tierra. Muchas gracias por tu presencia. Bienvenida a este Parlamento, a quien mejor que ella podrá traernos aquí en un día como hoy para conmemorar el Día de los Derechos Humanos, contando su experiencia de vida en un país, el suyo, donde, por desgracia, estos derechos no se respetan. Finalizo, señoras y señores, los derechos humanos son un asunto de ciudadanos. Los ciudadanos y las ciudadanas, como tales, toman en consideración la existencia del otro y la reconocen una identidad en común más allá de las diferencias. Solamente el ciudadano puede generar empatía con el otro. Solo el ciudadano es capaz de abolir la distancia con el otro. Por eso nacen los organismos en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional. Como decía Desmond Tutu, activista sudafricano de los derechos civiles, para las personas oprimidas es importantísimo saber que no están solos. Nunca dejen que nadie les diga que lo que ustedes hacen es insignificante. Por eso, a los representantes de Amnistía Internacional que están aquí hoy, les digo gracias por no dejar solos a los oprimidos de este mundo que, por desgracia, aún son mucho. Lo que hacéis no es en absoluto insignificante. Muchas gracias y les dejo con Marta Corral López, tesorera de Amnistía Internacional Asturias. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, desde Amnistía Internacional queremos transmitiros nuestro profundo agradecimiento por ser partícipes de este evento. En conmemoración del Día de los Derechos Humanos, a todos los invitados os queremos dar las gracias, a todos los miembros parlamentarios de la Junta y especialmente al presidente Marcelino Marcos Líndez por darnos la facilidad de estar hoy aquí. Gracias por estar aquí en la Sala de la Constitución de la Junta del Parlamento Asturiano. Como órgano supremo de representación del pueblo asturiano y como pueblo, así como ciudadanos, debemos ser conscientes y responsables tanto de nuestros derechos como de los derechos humanos en el mundo. Un mundo que no es tan pequeño como para saber que lo que ocurre en otras tierras no nos deja de afectar directamente, ni tampoco es tan grande como para librarnos del conocimiento de lo que está ocurriendo actualmente en otros países. Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 10 millones de personas que tomamos la injusticia como algo personal, que trabajamos para que un mundo en donde todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Somos independientes de toda ideología política y de intereses económicos y religiosos. La historia de Amnistía se inicia en el año 61, cuando un abogado británico se indignó al enterarse de que 2 estudiantes portugueses habían sido encarcelados solo por brindar por la libertad. Escribió un artículo para un periódico y emprendió una campaña de increíble repercusión. Su llamada a la acción produjo una increíble campaña en el mundo, otros periódicos lo reprodujeron y dio origen a la idea de que las personas de todo el mundo podemos actuar de forma conjunta y solidaria en defensa de la justicia y de la libertad.
Como lema tenemos: es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Hoy queremos dar luz y voz a la situación que se vive en Afganistán. Desde la toma de control por parte de los talibanes del gobierno de Afganistán, que tenemos que recordar que es el segundo golpe en la historia de este país, Amnistía ha documentado la intensificación continua de los abusos y de las violaciones de los derechos humanos. Desde hace un año los talibanes han lanzado un ataque sostenido contra los derechos humanos, persiguiendo grupos minoritarios, reprimiendo violentamente manifestaciones pacíficas, suprimiendo los derechos de las mujeres y de las niñas, en concreto privadas de educación o de la posibilidad de participar en la vida pública. Las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones, las ejecuciones sumarias han vuelto a estar a la orden del día, tan solo para sembrar el miedo entre los afganos. El informe de Amnistía, denominado El gobierno de los talibanes, un año de violencia, impunidad y falsas promesas, documenta estas graves violaciones de derechos humanos durante el gobierno talibán. Revela la impunidad generalizada de delitos contra la tortura, asesinatos por venganza, desalojos forzosos a los opositores de los talibanes. Amnistía pide a los talibanes que dejen inmediatamente de cometer graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. No debemos quedarnos al margen, viendo cómo se derrumban los derechos humanos de toda una población. Necesitamos una respuesta internacional fuerte y unida, como única esperanza para poder poner fin a esta pesadilla que los afganos siguen soportando tras más de un año. En celebración y conmemoración del próximo Día de los Derechos Humanos, tenemos aquí con nosotros a la defensora afgana Masouda Kohistani, a la que agradecemos también su presencia y determinación en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Masouda es reconocida defensora de los derechos humanos, una activista de derechos civiles, política y feminista afgana. Es licenciada en Administración de Empresas y se encontraba estudiando una maestría en Ciencias Políticas y trabajaba involucrada en asuntos de género y en organizaciones de investigación independientes para mejorar la situación social y política del país cuando tuvo que huir de Afganistán. Desde muy joven se unió a los procesos de reconciliación nacional. Forma parte de la red de mujeres afganas, donde ha asumido un papel muy activo en la defensa de los derechos de las mujeres en su país. Participó en las primeras protestas organizadas en 2021 y tuvo que ser evacuada en agosto del 2021. Desde entonces reside en España como refugiada. Tiene una beca como estudiante en Barcelona y actualmente no cesa en su ayuda a otras muchas mujeres para salir del país, así como seguir denunciando la situación en Afganistán. Se define como una mujer manifestante fuera de Afganistán y hoy es muy bienvenida aquí para participar en la sala con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de recibir esta invitación. Y estoy aquí en una posición de altura, digamos, aquí donde estoy sentada hablando con ustedes, y creo que es importante que levante mi voz desde aquí. En primer lugar, quiero presentar unos vídeos muy cortos sobre la situación de Afganistán antes de que las actividades del turismo internacional tomasen en sus manos nuestras vidas. En este vídeo se ve que hubo un alto grado de desarrollo, es el año 60-70. Y durante ese periodo, todos los hombres y mujeres tenían los mismos derechos, educación y desarrollo en distintas áreas de educación. Sin embargo, transcurrido esta época, cuando los terroristas internacionales intervinieron y cogieron el poder en sus manos, empezó una guerra distinta en mi país y apoyaron la diferencia entre los distintos grupos de personas con el fin de mantener su poder y ampliarlo en todo el mundo.
En ese vídeo vemos en años actuales cómo las mujeres son golpeadas por los talibanes porque acuden a la universidad. Cerraron la universidad en Kuldum y hubo matanzas en otra universidad. Espero que de estos dos vídeos son capaces de quedarse con un mensaje respecto de cómo ha cambiado la situación en mi país. Cambió tras llegar estos terroristas al gobierno. Como saben, es la segunda vez que los talibanes terroristas se hacen con el poder en mi país. Que eran las decisiones equivocadas tomadas por la palabra poder que tomaron estas decisiones. En 2014 firmaron el acuerdo de seguridad entre el gobierno afgano y de Estados Unidos, pero en lugar de eso apoyaron a los terroristas y los han mantenido y ellos han seguido haciendo sus actividades y otra vez amplían sus actividades. En ese momento, los terroristas utilizaron otra estrategia en mi país, pero las organizaciones internacionales y Human Rights Watch estaban muy activos en mi país y nadie, salvo Afganistán, tiene el poder. ¿Qué decisiones se van a tomar respecto de ese país? ¿Cuál es el plan para esto? En el año 2018, cuando los Estados Unidos estuvo a punto de abrir el despacho para los talibanes, nadie puso fin a eso, porque han allanado el camino para ellos y han creado grupos más bien de tipo formales. Nuestros vecinos los llaman como un grupo formal que lucha en Afganistán. Aún así, Estados Unidos les abrieron el despacho. Y lo sé porque participé en algunas de las reuniones internacionales en el despacho en Corbin. Cuando la gente preguntaba por qué se permite que únicamente Estados Unidos tome las decisiones sobre este país, pues porque ya habíamos vivido los talibanes, tienen la misma psicología, la misma ideología y la misma política. Pero hicieron un juego sucio. Y dijeron que había que hacer esto para abrir las negociaciones con ellos. Lo que pasa es que nosotros sabemos que los talibanes no son los adecuados para dialogar y hablar y negociar con ellos. Pero desconocemos por qué el mundo permaneció en silencio. Cuando no hubo ningún tipo de mensaje, ¿por qué empezaron a negociar la paz con los talibanes? Gastaron mucho dinero en las negociaciones de paz de los talibanes. Se celebraron muchas reuniones muy caras en Qatar y sobre todo Estados Unidos, el representante de Estados Unidos, que cuenta con la ciudadanía estadounidense, pero representaba a Estados Unidos y él dijo, ¿quién en el mundo ha dicho que hemos de tomar la decisión de acudir a Afganistán para luchar contra los terroristas? Si entramos aquí, se acaba nuestro trabajo. Matamos Al-Qaeda. Se mataba a Al-Qaeda en Pakistán. Al-Qaeda estaba presente en Pakistán, pero nosotros no había ningún tipo de despacho ni hogar en Afganistán. Con la ayuda de los pakistaníes han seguido en el poder estos terroristas. Tal y como comenté anteriormente, en el año 2014 se firmó el acuerdo de estrategia con el gobierno afgano, entre el gobierno afgano y Estados Unidos, pero dando apoyo a los pakistaníes. Mantuvieron a los talibanes, mantuvieron las escuelas para los terroristas, los centros de entrenamiento. No había nadie en el mundo, porque todo el mundo estaba
gastando su tiempo y su dinero por el desarrollo y la humanidad. Pero hoy, al igual que siempre, la humanidad se está muriendo en Afganistán. Cada día los crímenes van aumentando, sobre todo las agresiones contra las mujeres, y deciden sobre la mujer, cierran las escuelas y anuncian que las mujeres no pueden acudir a sus oficinas. Empezamos otra vez a protestar contra ellos. Empezamos otra vez a luchar contra ellos. Pero aún así el mundo permanece en silencio. Y tras Ucrania no entendemos por qué las organizaciones de derechos humanos vuelven a estar silenciados o permanecen en silencio respecto de la situación en Afganistán. Están dedicando mucho tiempo y mucho dinero. ¿Y por qué no comprenden que el poder mundial, los que toman las decisiones en el mundo, por qué se equivocan en sus decisiones? ¿Cuál es el beneficio del dinero que han gastado? Hoy hemos pedido a todos los estudiosos y eruditos en Afganistán. Todos los días se matan a las mujeres. Hemos encontrado cuerpos de mujeres, cadáveres en la basura. Como somos mujeres, según los talibanes, ese es el crimen, es ser mujer. No es aceptable para ellos que las mujeres deberíamos hablar, ni siquiera vivir, ni siquiera permiten a la mujer caminar en un lugar abierto como un parque. No pueden caminar ahí, incluso con miedo a eso. No solo las mujeres, pero tenemos miedo porque están cambiando la cultura de Afganistán, están cambiando la psicología de los niños, están implantando la ideología terrorista, que es muy difícil para todo el mundo, porque es un lugar abierto para los terrorismos internacionales donde alinean sus políticas en Afganistán. Es fácil para ellos. Únicamente enseñan a los niños cómo pensar, cómo hablar y cómo vestirse. Y por tanto es muy difícil para nosotros. Por último, nosotros nos hemos hartado. Esta noche, cuando la gente sepa que he venido aquí para hablar con los defensores de los derechos humanos, me van a preguntar, por favor, pregúntales por qué estas organizaciones internacionales y aquellos que toman las decisiones a nivel mundial, en lugar de los derechos humanos, ¿por qué no preguntan a la potencia a nivel mundial por qué permanecen en silencio, por qué no toman acción? Es muy peligroso en todo el mundo porque han ampliado su ideología y sus actividades, lo cual es muy difícil. Incluso hoy por hoy es muy difícil para abrir conversaciones sobre Afganistán. Únicamente Kazajistán y su presidente está hablando sobre esto. Y construyó un muro entre Afganistán y Kazajistán, porque es muy peligroso para ellos si amplían sus actividades. Y en este día hay muchas noticias. Van a ver en Afganistán. Este es una gran advertencia para el mundo, porque los únicos que apoyan estos terroristas, tal y como sabemos, Pakistán, China y algún otro país, cuando los apoyan, y han cerrado la relación con ellos. Aún así, a diario reciben $40 millones para abordar la crisis humanitaria y que no se utiliza debidamente.
no llega a las personas realmente necesitadas. Estos dineros se utilizan para apoyar a los terroristas y su ideología. Por lo tanto, siempre lo anuncian a todo el mundo. Siempre dicen que el mundo debería aceptar y respetar su cultura. Según esta cultura terrorista, siempre anuncian que el lugar de la mujer es o en casa o en la tumba, lo cual en Afganistán no es nuestra cultura. Tenemos igualdad de derechos en una democracia, pero según su cultura, dicen que aquellas mujeres educadas no son buenas mujeres. Según ellos, son inmorales y no son buenas mujeres, con lo cual no aplican bien su conocimiento, que es contrario a su conocimiento y nuestra cultura. La mayoría de las veces anuncian que no aceptaremos el mundo que no respete nuestra cultura. Su cultura es terrorismo, asesinatos, y no aceptan los derechos humanos. Tal y como oí, según decía en su discurso, siempre de alguna manera apoya a la humanidad en el mundo. Pero el mundo ha de tomar acción importante respecto de Afganistán. ¿Por qué permanecen en silencio ante estas agresiones entre el pueblo afgano y las mujeres afganas? ¿Por qué no apoyan a las mujeres afganas? ¿No somos seres humanos en el mundo? ¿No cuentan con nosotros como seres humanos en el mundo? Por lo que hemos logrado muchas cosas, lo hemos perdido todo. Y actualmente la educación se ha negado no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Hay unas 100 mujeres dentro de Afganistán que están redactando una carta a Naciones Unidas en el sentido de que debería emprender algún tipo de actuación frente a este mensaje. Y esto lo he traído aquí para que se tome acción al respecto. Es muy valioso para nosotros. Es una carta en inglés. Es importante para nosotros porque todos los días y con distintas excusas están asesinando a las mujeres. Hay mucho crimen. Crimen contra los derechos humanos, crímenes de guerra, genocidio, sobre todo de las mujeres. Y hay crímenes de guerra. Quiero sugerir como mujer, por favor, apoyen a las mujeres afganas. Y por favor, les ruego también que apoyen el Frente de Residentes afganos, porque son los únicos hombres que están con nosotros y unidos en nuestra lucha contra el terrorismo. Pero hasta ahora nos entristece mucho el silencio del mundo y que no apoya a las mujeres afganas y el Frente de Residentes afganos, por lo que es muy importante para nosotros. Ahmad Massoud, le pedimos que escriba mucho para tener negociaciones de paz con los talibanes. Lo primero que insiste Talibán a este señor es que no queremos políticas de derechos humanos en Afganistán. Según su ideología y sus creencias, los derechos humanos son contrarios a su ideología y su política. Por lo que dicen que son representantes de los dioses. Entonces debería aceptar su ideología, porque ellos mismos pretenden ser representantes de los dioses y como tal se debería aceptar sus políticas. Y según ellos, las mujeres no tienen derechos humanos y deberíamos estar dentro de casa o dentro de la tumba. Así que muchísimas gracias por escucharme y espero
que esto tenga algún efecto positivo para mi país. Espero que haya reacciones serias ante este poder y pedir y preguntar al mundo por qué permanecen en silencio ante la situación de las mujeres afganas. Muchas gracias. Muchas gracias. La carta que me acaba de entregar, daremos traslado a todos los grupos parlamentarios una copia de la misma manera que trasladaremos a otras instituciones de Asturias otra copia de la misma. Ha sido un auténtico placer contar contigo en la casa de todos los asturianos y asturianas, pero con la importancia que tiene que tratamos de dar voz, sobre todo a aquellos colectivos, a aquellas personas que realmente pueden trasladar cuáles las vivencias y lo que está ocurriendo fuera de estas paredes. Creo que es importante hacernos eco, hacernos altavoz de estas situaciones injustas y para ello siempre las puertas de la Junta General del Principado estarán abiertas. Muchas gracias. Nada más. Agradecerles la presencia y damos concluido el acto.